Esta llamada se está grabando. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro curso de programación 1. En este tema 1 vamos a hablar sobre las interfaces gráficas y su importancia en el mundo de la programación. Durante el proceso de aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación, sea a través de interfaces gráficas, que es HTML, JSP o en este caso Swing que vamos a programar, las entradas y salidas por consola ya no son una opción. Tenemos que mostrarle al usuario una forma de cómo él puede interactuar con nuestra aplicación. En esta programación orientada a objetos vamos a centrarnos en esta interfaz gráfica y sobre todo no en el lenguaje como tal, sino en la forma como el usuario final interactúa y tiene una usabilidad en el software. Bueno, entonces, realmente las interfaces gráficas de usuario o llamadas GUI son interfaz gráfica de usuario o Graphic User Interface. Son aquellas formas como el usuario de una forma intuitiva, fácil de hacer, hace más atractiva el aplicativo. Normalmente hace unos años todo era por consola, comandos de consola, pero pues hoy en día ya lo vemos en los dispositivos móviles, en nuestras páginas web, en este mismo aplicativos de escritorio, donde hay un botón, una ventana, unos menús y unos cuadros de acción que nos permiten al usuario final interactuar de una manera más amena con nuestro software como tal. Estos componentes, normalmente pues en el caso de Java, están hablados por librerías ya preestablecidas como WT, Swing y una más especializada que JavaFX que trata de ver el lenguaje del front-end como un HTML, pero pues embebido con ciertas etiquetas de XML y demás. Estas bibliotecas permiten la construcción de interfaces ya predefinidas, botones, listas, labels, componentes de escritura como JLabel, JTextField o JTextArea, los cuales se adaptan a los diferentes sistemas operativos. Estos componentes que visualizamos en pantalla nos permiten que el usuario interactúe según la necesidad del negocio. Entonces, muchas veces necesitamos capturar texto, necesitamos seleccionar, hacer o desprender una acción, o seleccionar un conjunto de acciones que nos permiten seleccionar uno o muchos o uno determinado, como son los radio button. Elementos de acción y evolución, como son indicadores, y finalmente también tenemos el tema de scroll que nos permiten cada uno de estos componentes son algunos que son de acción y recepción de información y otros que son de encapsulamiento de la información. ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí tenemos una vista de la antigua librería, de las primeras que iniciaban de Java, de AWT, donde pues vemos frame, listas, label, checkbox. Aquí estamos conociendo cada uno de los componentes. ¿Qué ha pasado? Que actualmente esta era la migración anterior que teníamos, entonces demos cuenta cada uno de ellos cómo interactúa el checkbox, el text field, qué significa. Pasamos a Swing. Swing lo que da es una suavidad, un mejor memoria, manejo de memoria y otras opciones que nos permite visualizar cuáles son los avances. JavaFX lo que va a permitir es que se vea con un formato HTML. Las vistas de los componentes Swing, nosotros aquí lo estamos visualizando. La diferencia entre la WT y la nueva versión simplemente es que se componen por un J al inicio. Entonces tenemos JButton, que lo visualizamos, JCheckbox, JComboBox, JLeaks, JMenu, JSpanner, JRadioButton, JTextField, JSlider y JPassword, que lo único que hace es un password field, pero pues que oculta la información de visualización. Los componentes en Swim es un componente que apareció a través de la fundación de Java y es uno de los componentes más ligeros. Por eso digo que ya no requiere tanta memoria, sino que va haciendo que la acción sea mucho más ligera. Y como siempre son independientes, recordemos que Java es un lenguaje de programación multiplataforma independiente del sistema operativo al cual se esté programando. En este caso, los componentes se utilizan gran parte de la infraestructura de WT porque pues es la base, pero lo que pasa es que aligeran y hace que la memoria sea más suave.
Como principio, los programas no deben usar componentes pesados como WT junto a componentes swing, ya que los componentes WT siempre son pintados sobre el swing. ¿Listos? Entonces, esa ha sido la primera parte que tenemos acá nosotros sobre los componentes como tal. Vamos a seguir con una segunda parte que son las jerarquías. Estas jerarquías nos están hablando sobre cómo funcionan nuestros componentes. Entonces, nuestros componentes, hay un padre que obviamente la clase es para cualquier clase que creemos en Java, la clase padre es el object. Pero a partir del object tenemos unas dimensiones o unas subclases que nosotros estamos hablando, en el cual son la dimensión, la letra, el color, el gráfico y el componente. El componente hace parte de cómo nosotros vamos a almacenar esta información. Entonces ahí decimos una estrategia, los load manager, que más adelante vamos a entrar a revisar, el container, JComponent, y dentro de estos paquetes que observamos acá, que son paneles, JFrame, JDiálogo, es donde nosotros vamos a almacenar la información. ¿Qué vamos a almacenar? Perdón. Vamos a almacenar los otros componentes. Entonces vamos a almacenar los botones, los labels, los otros paneles y demás. Entonces, nuestra primera jerarquía, la superclase se llama la component. El component es lo que, así como la palabra dice, lo compone, ¿sí? Es una interfaz gráfica y luego viene quien lo contiene. Contiene es para agrupar los componentes. Los JComponent son la superclase donde están todos los componentes de Swing que se dibujan directamente sobre los lienzos, sobre los canvas. Son subclases de elementos básicos de interfaz gráfica. De ahí vamos a encontrar aquellos que albergan, digamos que el JFrame es como ese marco exterior que contiene a los componentes internos. El JDiálogo es una ventana emergente, JApple ya está en desuso, realmente es una clase que se utilizaba embebida dentro de los navegadores, pero por cuestiones de seguridad ya se sacó. El JPanel es un sub, el JFrame es el marco y los JPanel van dentro, son como si fueran las habitaciones de la casa. Entonces, los JFrame son las paredes externas de la casa y los JPanel son las habitaciones de la sala, el comedor y que se tiene internamente. Finalmente, pues los graphics son una clase abstracta donde nos permite dibujar sobre el JPanel y demás líneas sencillas de gráficos y tal. La clase color lo que nos permite es pintar los componentes, el font darle las letras que necesitan y los font metrics es una clase abstracta donde ustedes están diciendo las propiedades que tienen como tal las letras. Entonces las categorías tendríamos las clases tipo contenedor, que son las JFrame, JApple, JWindows y JDiálogo. Los componentes intermedios, que son los JPanel y los JScrollPanel. El scrollpanel es que cuando no se alcanza, hay un scroll, una barra inferior que corre o lateral que corre de lado a lado. Los componentes JLabel, JButton, JTextField y todos aquellos que son de ingreso y salida de información. Y finalmente las clases de soporte que son transversales a todos para que son las clases Graphic, Color, Font y Emphasis. Tenemos aquí nuestra jerarquía, entonces tenemos el JComponent, la Start Button para el JMenu, JButton y JToggle Button, que son botones de acción, componentes. Tenemos el JText Component, que nos da el JEdit Panel, JText Field, JText Area. Y finalmente, pues de ellos vamos a observar otros subcomponentes, los cuales son todos botones de acción, de recepción, de captura de información, que son el JText menú, el JMenu, JRatio Button, Checkbox y JRadio Button. El JText Field simplemente lo que hace es un text field, pero lo que hace es ocultar la información. De acá tenemos otros componentes que son para visualización. Entonces tenemos Optod Panel, Scroll Panel, listas, Combo Box, JTable Panel, JShotField para las fechas o archivos también vamos a tener. Y Postgres, todos estos componentes, hay muchos más que hay que entrar a investigar porque obviamente ya estábamos hablando de una especificación 1.8. Ahora estamos hablando de una especificación 22 donde han aparecido nuevos componentes de captura de información y demás que son útiles a la hora de realizar nuestras acciones.
Bueno, tenemos la jerarquía de las clases, entonces lo que estamos hablando, tenemos acá todo lo que es Object, donde tenemos los Color Graphic y Layout Manager. Luego seguimos con la siguiente categoría que están los componentes y nuestros paneles y finalmente nuestros menús. Entonces es una categoría que pues vamos entendiendo el orden cuando vayamos a utilizarlas. Aquí vemos por las jerarquías la estructura, entonces AWT es el que maneja el fondo, la cabeza, los componentes, los containers y nuestros demás componentes que se van yendo a medida que va profundizando. eh, Cada una de las estructuras va yéndose alejando de AWT y se vuelven más especializados, más ligeros con la librería Swing. Entonces, eso fue el tema de nuestra visualización. Ahora, tenemos los contenedores. Vamos a hablar de los contenedores. Entonces, los contenedores, que aquí es una parte que nosotros tenemos que entrar a revisar, ¿sí? Los contenedores son aquellos que almacenan, así como la palabra contenedor es muy dada, nos están hablando de ese contenedor marítimo donde nosotros metemos las cosas, las organizamos, como les explicaba, el contenedor es como las paredes externas de nuestras casas. Entonces, el JFrame tenemos, es el contenedor más externo que nos es la ventana, y ahorita lo vamos a entrar, para crear una ventana. El JDiálogo es una ventana emergente, el JPanel agrupa otros componentes y el JScrollPanel incluye barras de desplazamiento cuando son componentes demasiado grandes. Vamos a visualizarlo. Entonces, acá vemos esta parte de acá, donde tenemos un demo y la parte externa es el JFrame, ¿listos? Entonces lo estamos viendo acá en esta parte que es el solo JFrame. El JMenuBar y el Content Panel o paneles que vamos a entrar a observar. Estos son los contenedores, cosas que almacenan a otros componentes. Entonces, el top, si no tenemos un JFrame, no podemos que existan los demás. Entonces, tenemos el JPanel, JMenuBar y JLabel en esta categoría de la jerarquía. Tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero que todo, pues tenemos un package donde almacenamos. Recordemos que siempre es el nombre del dominio de la empresa que estamos trabajando. Luego tenemos que importar, decirle el componente que necesitamos. En este caso es un componente de Swing, el JFrame. Y extendemos entonces del JFrame. Entonces creamos una clase normal y al extender adquirimos las propiedades de dicha librería. Entonces, en esa librería vamos a tener el título, vamos a hacer que sea visible, que se cierre, y finalmente, pues vamos a decir a través del constructor que llamemos esta acción. Otra forma simplemente es técnicamente invocar acciones implícitas, pero pues digamos que es más fácil heredar en este caso. Elementos de añadir a un JFrame, digamos que dentro del JFrame hay un container, entonces estamos diciendo, oiga, tráigame el container, ¿sí? Guárdemelo en esta variable temporal. Entonces, el this es sobre esta ventana, por favor, obténgame el método de JFrame y guárdemelo acá en este panel, y le agregamos un panel add component. Entonces, el componente puede ser un botón, un label o lo que nosotros necesitamos. O lo otro, a partir de la versión 1.5, ya no hacemos esa parte, sino ya decimos add component, pero pues porque ya han convertido y transformado un método propio para realizarlo. Entonces tenemos el tema de la herencia, simplemente aquí estamos observando el super, creamos un botón en una variable temporal, obtenemos el componente y lo agregamos. Simplemente no hay ninguna estrategia, es una estrategia por defecto float, donde simplemente abarca a toda la ventana, por eso se ve así de grande como tal. Nosotros aquí en este caso pues comenzamos a observar la forma normal, simplemente obtenemos, damos un tamaño. Aquí nos faltó en esta parte algo importante que yo observo desde esta parte. Nos hace falta el set size. El set size es esta línea que nos está diciendo cuál es el tamaño de la ventana. Si no le decimos el número de píxeles, pues no nos va a dar tamaño, nos va a quedar uno pequeñito y nos va a tocar ampliarla manualmente. Entonces, el set size nos permite saber el tamaño de nuestra ventana.
Ejemplos para sin container, simplemente pues colocamos el add panel sin ningún problema y ya tenemos nuestra resolución. Entonces, ejemplos sin herencia de cómo se debería crear son en diferentes formas, no significa que estén mal y demás. Entonces, con ello estamos observando cómo nosotros estamos realizando nuestras acciones. Bien, excelente. Ahora, para continuar con toda esta parte teórica, ya en la próxima clase vamos a hacer algo más, más práctico, porque la idea aquí estamos viendo simplemente la teoría. Entonces, nosotros vamos a ver la disposición. La disposición de los contenedores lo que nos permite a nosotros es saber cómo vamos a ubicar dentro de los contenedores las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a necesitar? Oigan, cómo vamos a ubicar los diferentes paneles, cómo se van a realizar las diferentes acciones como tal, qué estrategia sobre el Load Manager, sobre la organización, vamos a nosotros a tener. ¿Listos? Entonces, permítanme un momento que aquí hubo un pequeño bloqueo de nuestra presentación. Ya un minuto, que aquí se nos fue la bloquear, mientras ya organizo. Permítanme un minuto. Aquí mato este problema. Pero entonces, siempre nosotros existen diferentes formas de organizar nuestros componentes gráficos, sea en Java, sea en los lenguajes de HTML, sea en el lugar que nosotros necesitemos, siempre vamos a tener esta parte de cómo organizar la información. Entonces, estas estrategias nos van a servir para los diferentes sistemas o lenguajes de programación. Realmente siempre hay una forma de organizar, sea por cajas, sea por border layout, norte, sur, oriente, occidente. ¿Sí? Nosotros vamos a poder ver cómo vamos a poder realizar esa información. Entonces, ya entramos acá, programación, un pequeño bloqueo de la información, cerrar programa. Y acá, mientras cierra acá, ya estamos buscando la información. Estábamos hablando de la disposición. Toda la disposición es cómo se nos organiza nuestra información en la pantalla. Esta forma de realizarlo nos va a permitir que nosotros dispongamos la forma que va a visualizar. Hay diferentes estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Según nuestro diseño. Por eso nosotros conocemos un mockup. Tomamos y hacemos unos diseños, hay muchas las veces, hay información organizada lateralmente, otra información en la parte superior, depende el diseño y lo que nosotros llegamos a necesitar con estos aspectos. Bueno, ya estamos abriendo, permítanme un minuto. Bueno, entonces aquí ya vamos a visualizar nuestra pantalla. Listos. Entonces ya tenemos nuestra presentación. Listo, distribución de los contenedores. Entonces nuestros contenedores es cómo nosotros lo vamos a organizar. Esa organización nos va a permitir decir en qué forma, en qué parte nosotros vamos a tener nuestros botones. ¿Listos? Entonces, acá nuestros contenedores, vamos a agregar un botón, pero le va a preguntar, cuando nosotros lo agregamos al panel o lo agregamos al JFrame, ¿a dónde quiere llevarlo? ¿Al centro, a la izquierda, a la derecha?
¿En qué parte? Entonces ahí es donde dice, sí, yo necesito una estrategia. Esa estrategia se la damos al layout manager, al administrador del layout. Y puede ser una estrategia float border layout, float grid layout. Y nosotros lo que hacemos, float layout, un componente tras otro, de izquierda a derecha. Border layout lo dividimos en 5 regiones y grid layout es una grid, es una matriz donde tenemos filas y columnas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener el set layout. Le vamos a decir al set layout que cuando heredamos de un componente de contenedor, JFrame, JLabel, JScrollPanel, él trae un método interno por el tema de herencia, donde decimos set layout, crea una disposición para el contenedor y le decimos la estrategia, border layout, new floor layout o grid layout, según la estrategia de nuestro diseño que debemos tener. Entonces, el border layout nos organiza, aquí tenemos una estrategia donde nosotros estamos viendo un contenedor al norte, donde tenemos un botón, al este, oeste, al centro o al sur. Y la flow layout simplemente va colocando. Nosotros vamos enviando, cada vez que decimos add, él simplemente le dice, de izquierda a derecha, vamos colocando los botones. Nota, para distribuciones más complejas podemos insertar paneles en los contenedores y obtener un tamaño de un componente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros en el centro seleccionamos un panel y lo agregamos al centro. Pero dentro de ese panel podemos otra vez volver a hacer la estrategia border layout y al norte de ese panel o al sur o al este podemos colocar otros componentes y podemos meter otros paneles. Entonces va una consecuencia embebida una tras otra. Bueno, el grid layout, en este caso, bueno, este es un flow layout, estamos viendo de izquierda a derecha. Lo que está haciendo es que hicimos un ciclo repetitivo simplemente y nos agregaron los componentes y él lo renderizó según el espacio. Tenemos nuestra estrategia border layout. Démonos cuenta que al agregarlo, estamos agregando los botones, pero ahí sí le estamos diciendo este, oeste, norte, center. Entonces sí hay una organización y una estructuración mucha más de la información. El grid layout es pensar cómo vamos a formar esa matriz y qué espacio, qué padding van a tener entre ellos. Esas son las dos líneas que tenemos acá. Entonces, permite crear una de 3 filas por 4 columnas donde van a estar los componentes. Aquí hacemos un ciclo for, donde vamos agregando internamente un nuevo componente como tal. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esta codificación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, dése cuenta cómo está funcionando esa estrategia. Ahora, con nosotros vamos a hacer un horno microondas. Entonces, según nuestro boceto inicial, teníamos acá una acción donde va a ir la comida, campo de texto, paneles. Entonces, técnicamente estamos usando ¿qué? Uno, tenemos un botón, un JPanel, luego otro JPanel y otra estrategia. ¿Qué hicimos para lograr esto? Simplemente nosotros hicimos la siguiente codificación. Entonces, vamos a decir que tenemos un JFrame en ese panel, título, el título que nos está apareciendo acá, que se cierra cuando esto, que hacemos un set layout, border layout. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a crear un subpanel, en este caso, y en ese panel vamos a hacerle una estrategia grid layout. Esta línea de acá representa esto de acá, ¿listos? Hacemos la agregación que nosotros necesitamos. Continuamos aquí con nuestro código, entonces tenemos otro subpanel donde también vamos a hacer una estrategia border layout, pero en este panel vamos a colocarlo al norte y que el panel 1 que nosotros habíamos creado anteriormente, ¿cierto? Este panel 1 lo vamos a agregar al este. Entonces vamos a agregarlo al este y vamos a colocar, aquí se agrega un JButton, que podría haber sido un JButton, otro JPanel o un label, donde aquí va a la comida en el centro. Entonces, démonos cuenta que ya armamos una sinergia de eventos y de acciones que nos permitió armar esta interfaz gráfica mezclando las diferentes estrategias de contenedores para lograr lo que nosotros queríamos como tal. Entonces, allá tenemos. Y finalmente, pues vamos a observar e investigar qué otros existen. Car layout, border layout, grid layout. Ese es un tema de investigación para que ustedes lo puedan tener en su clase de EMAS. Entonces, compañeros, ya hemos finalizado todo el tema de las interfaces gráficas. Nos hace falta una, perdón, que sobre todo la utilizamos en el tema de el dibujo, que es el tema de los containers. Entonces,
El tema de los containers realmente, el dibujo Canva, que es como si fuera el Paint o los lienzos que tenemos en las diferentes acciones y demás, donde nosotros vamos a poder observar el tema de la acción del dibujo como tal. Entonces, tenemos este aspecto que son los dibujos sobre los paneles. Entonces, ya vamos a revisar el dibujo sobre el panel. Digamos que todos son lienzos, son gráficos. Sea un JPanel, sea un componente, o lo que nosotros lo que hacemos es, piensen en eso como una pizarra de Paint. Y la clase Graphic es la que permite dibujar lo que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, las interfaces gráficas, vamos a tener un componente, que es el panel dibujo, donde nosotros decimos que es una interfaz gráfica, ahí lo dejamos pintado, y aquí comenzamos a realizar otras acciones de nuestra frame. Digamos que aquí resumimos en una sola clase, son clases embebidas, y comenzamos a decir, mire, por favor, en esta línea, entonces tenemos que obtener en el método Paint Component para dibujar en el contexto gráfico y de ello obtenemos el graphic. Entonces le decimos a la clase super, a la clase padre que por favor nos traiga el Paint Component y sobre eso le decimos, sobre esa nueva instancia que acabamos de dibujar, que string, que dibujen un componente tipo cadena de texto de tanto por tanto. O si ya nosotros queremos, por ejemplo, decimos, invocamos recuerden las clases que estábamos hablando, color, draw, entonces le estamos diciendo que por favor nos dibuje, nos traiga la clase color, le dé un color y nos dibuje un gráfico, nos pinte, entonces nos podemos pintar un óvalo, digamos que aquí este sería un ejercicio muy dado para hacer lo que hacíamos en Paint, pero pues obviamente hay que manejar otros eventos que más adelante se podrían llegar a manejar. Cada una de estas gráficas existen estos componentes, digamos que para eso en el link existe el componente o el link de la JDK de Swing y ahí van ustedes a mirar qué métodos existen para poder realizar lo que nosotros necesitamos. Entonces, finalmente ya hemos visto todos los componentes gráficos que podemos llegar a utilizar en nuestros diferentes aspectos. Este video es importante que lo veamos siempre como introductorio y demás. Entonces, muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Muy amables. Gracias.